Pregunta 7. Un patrón en la manometría esofágica que muestra aumento de presión basal del esfínter esofágico inferior, junto con disminución o ausencia de relajación en la deglución, ¿qué es? ¿Seguro? ¿Hay chapada en la pregunta? ¿No? ¿Cómo se define la calasia? Tal como lo ven en la pregunta. Hipertonicidad del esfínter esofágico inferior, más ausencia o disminución de la contracción del esfínter, perdón, del esófago en sí. Entonces, acá la respuesta es acalasia. Acalasia. Está cantado todo eso. Ahora vamos a ver el espasmo esofágico difuso, que es seguramente lo que hasta ahora le sigue dando vueltas en la cabeza, porque quieren saber qué es y qué diferencia tiene con una acalasia. Antes, pregunta 8. ¿Cuál de los siguientes constituye el tratamiento más efectivo y seguro a largo plazo en los pacientes con acalasia? Ya les he dicho también a la mitad de la clase. ¿Cuál es el más seguro? ¿Cuál es el más efectivo? Obviamente, ¿no? Es una esofagomiotomía de Heller. No olvidar el nombre, esofagomiotomía de Heller. Muy bien. Esta es la esofagomiotomía de Heller, para que no lo vuelvan a olvidar. Vamos con el otro confusor. Este es el que si no aprenden también los lleva a confusión. Y van a ver que la diferencia es abismal. Realmente es otro trastorno motor esofágico, pero que tiene características propias. Salud, doctora. Les vuelvo a repetir, y se los voy a repetir hasta el cansancio. Acalasia es hipertonicidad de esfínter esofágico inferior. Acá el trastorno es en todo el músculo liso esofágico. En el espasmo esofágico difuso, todo el músculo liso esofágico puede estar alterado. Por consiguiente, ¿qué porcentaje del esófago se alterará? ¿Qué porcentaje del esófago se altera? ¿100? Una operación matemática simple. Si el tercio superior es estriado, el tercio medio tiene liso y estriado, y el tercio inferior tiene liso, ¿cuánto se altera? No me digan 33. Obviamente son los dos tercios inferiores, es un poco más de la mitad. Y ahí es donde ustedes van a tener que acordarse, porque ahí van a ver la sintomatología. Primero, en la parte de acalasia, ustedes veían que la contracción normal, en la acalasia clásica, la contracción es débil, la contracción son muy sutiles, o a veces hay ausencia de contracción. Acá, en el espasmo esofágico difuso, por definición, espasmo significa contracción, entonces hay contracciones espontáneas, simultáneas, amplias, duraderas, a diferencia de lo que hay en una acalasia. Etiológicamente, lo mismo, sigue siendo desconocido. Muchas veces les pueden preguntar a qué se asocia. Se asocia con las genopatías. Doctores, se asocia a reflujo, cosa que no pasa con la acalasia, ¿no es cierto? Diabetes mellitus, otras esofagitis. Clínicamente, en este caso, la clínica mandatoria, porque hay mayor contracción, mayor contractilidad, mayores contracciones simultáneas en el esófago, lo que va a haber primero es dolor retroesternal. También hay disfagia, obviamente, por esas contracciones alteradas, sí. Aquí no hay regurgitación, ¿de acuerdo? No hay regurgitación. ¿Habrá reflujo? ¿Habrá reflujo? Sí, no, no sabe, no opina. ¿Qué está alterado acá? ¿Qué está alterado en el espasmo esofágico difuso? Todo el tercio, todos los dos tercios inferiores, pero el esfínter esofágico inferior está normal. Por consiguiente, ¿pueden tener reflujo? Claro, claro que pueden tener reflujo. En la acalasia hay una hipertonicidad, por eso no hay reflujo. El diagnóstico se hace de manera semejante a lo que han visto. Esofagograma con vario y una manometría.
La característica típica es esta: el esófago en sacacorchos. Contracciones múltiples, simultáneas, amplias, ¿no? Y eso da el aspecto de un sacacorchos. A diferencia de lo que van a encontrar en la calasia, que se ve el pico de pájaro o la punta del lápiz. Doctores, otra pregunta de examen que ha sido tomada acá. No se confundan. Les ponen un caso clínico en el cual le ponen simplemente la característica radiográfica. No se confundan. Manométricamente, las diferencias son pues abismales con la calasia. Por empezar, en la calasia era un esfínter esofágico inferior hipertónico. Acá el esfínter esofágico está normal. Acá lo que está mal son las contracciones. O sea, hay contracciones desordenadas, simultáneas. Por eso da el aspecto de sacacorchos. Y en la mayoría de las degluciones se ven eso. ¿Comienzan generalmente en el tercio inferior? Sí, pueden comenzar en el tercio inferior. Es lo que se ve. ¿Por qué? ¿Por qué en el tercio inferior? Porque tiene que musculatura lisa. ¿Y qué es lo que se altera acá? La musculatura lisa. Es por eso, nada más. A veces puede ser normal, sí, a veces puede ser normal incluso la manometría, muchas veces, ¿no? Pero lo característico es que vean esto, ¿no? El tratamiento no varía de lo que ustedes han visto en acalasia. Es semejante, puedes dar calcio antagonistas, puedes dar diltiazem, puedes dar isosorbida igualito que en el anterior, pero en este caso no haces una miotomía de Heller, o sea, no es la miotomía típica de la parte inferior. Se hace una miotomía, pero es una miotomía más amplia, dependiendo de todo lo que puedan, toda la parte afectada en este caso. Como es toda la musculatura lisa, puede ser una miotomía bastante más amplia, ¿no? Pregunta 9, doctores, a ver. Ya están tromes en lo que es trastornos motores. ¿Se acompaña de dolor retroesternal un espasmo esofágico difuso? Sí. En la manometría puede verse contracciones repetitivas y simultáneas del tercio inferior esofágico. Sí. ¿Existe hipertonía del esfínter esofágico inferior en reposo? No, eso es de la calasia, ¿no es cierto? ¿Los anticolinérgicos tienen un efecto terapéutico limitado? Sí, pues tiene todos los tratamientos médicos tienen efecto limitado. ¿Se desencadenan cuadros de dolor por la ingesta de alimentos fríos? Sí, esa es una característica que deben de anotarla de todas maneras. La respuesta que es la C. Ya saben, trastornos motores. Hablemos de esofagitis cáustica. La esofagitis cáustica es un problema básicamente social, porque la gran mayoría de esofagitis que se producen por cáusticos son por gesto suicida. Deben de recordar eso, más que los accidentales. Una pregunta típica en psiquiatría es, o por lo menos afirmaciones en la parte de psiquiatría es, ¿las pacientes del sexo femenino tienen más intentos de suicidio que los varones? ¿Verdadero o falso? Verdadero. He mencionado intentos de suicidio. La otra alternativa sería, ¿los varones tienen mayor mortalidad luego del intento de suicidio? Eso sí es verdadero. Lo que pasa es que las chicas generalmente intentan suicidarse, los varones sí consuman el acto generalmente. Eso suele pasar frecuentemente. Casi por epidemiología se sabe que las mujeres son las que más intentan suicidarse, pero los que mayormente se matan, o sea, vienen bien muertos, son los varones, o sea que ellos sí consuman el acto. Esa es una pregunta que hay mucho en psiquiatría. Bueno, volvamos a lo nuestro. Los productos más frecuentes son el ácido, el clorhídrico y el sulfúrico, y en álcalis no olviden que la lejía y el amoníaco son lo que más llegamos a ver. Pregunta de examen. Para empezar, ¿cuál es la necrosis que se produce en la ingesta de álcalis? Se llama necrosis por licuefacción, a diferencia de los ácidos que se llama necrosis por coagulación. ¿De acuerdo? La necrosis acá se produce por licuefacción. Generalmente la cicatrización de esta zona ya empieza a la tercera o cuarta semana. Eso es pregunta de examen.
En ácidos ya saben que la necrosis es por coagulación. Aquí hay otra pregunta que suele ser hecha en bastantes ocasiones. ¿Cuál de los dos es más serio? O sea, ¿cuál afecta más? ¿Cuál es más severo? ¿La ingesta de ácidos o la ingesta de álcalis? Sí, realmente sí. La ingesta de lejía es mucho más dañina o mucho más lesiva que la ingesta de ácidos. ¿Por qué? Porque las capas profundas en los ácidos se afectan menos, eso es punto. Otra pregunta, ¿qué se afecta más? Bueno, ¿cuál es el órgano que se lesiona más cuando hay ingesta de álcalis? ¿Qué órganos? Si uno ingiere álcalis, lejía, ¿qué se afecta más? ¿Qué órgano? Vamos, doctores, ¿qué se afecta más? A ver, ¿qué se afecta si toman ustedes lejía, por ejemplo? ¿Qué se va a lesionar más? ¿Qué órgano? ¿Esófago o estómago? Esófago. ¿Y en ácidos qué se afecta más? ¿Esófago o estómago? Ah, y los cogí. Esa es justamente la diferencia. Normalmente cuando uno ingiere lejía o álcalis, lo primero que hace es lesionarse el esófago. El contacto es mucho más rápido. En cambio, en los ácidos suele lesionarse mucho más estómago. Esa no es una regla general, es decir, no es el 100%, pero es algo bastante común, porque ustedes pueden tener una lesión por ácido que va desde esófago hasta estómago sin ningún problema, pero estamos hablando de frecuencias nada más, ¿ya? Vamos, los síntomas que se dan: dolor torácico, obviamente, enfisema, puede haber perforaciones, el paciente puede chocarse, el paciente puede tener disnea, dificultad respiratoria, puede tener ronquera por lesión de los nervios laringeos, puede haber estridor, generalmente hipersalivación. Todo eso pueden encontrar en un paciente que tiene una ingesta de cáusticos. Esto le llaman clasificación de Sargar. No es pregunta de examen, no he visto una pregunta de examen, pero les puede servir a ustedes para ver generalmente cómo se hace la descarga de un paciente que tiene una ingesta de álcalis. Es decir, cuándo le das de alta y cuándo no le das de alta, cuándo lo operas o cuándo lo mandas a casa inmediatamente. Esta clasificación se llama clasificación de Sargar. No tienen el nombre, es con Z, Z-A-R G-A-R, ¿no? Sargar. Grado 0, mucosa normal. 1, solamente hay edema y hiperemia. El grado 2 se divide en dos, ¿no? El 2A, que es friabilidad y hemorragias. El grado 2B, con lo de ya hay ulceraciones profundas. El grado 3 también puede dividirse en A y B, pero acá ya las lesiones son con necrosis. O sea, ya el paciente tiene necrosis acá del órgano afectado. Es importante, ¿por qué? Porque los pacientes que tienen, por ejemplo, Sargar 0, tú les puedes dar de alta inmediatamente después de su intento suicida. Obviamente, previa interconsulta al psiquiatra para que no me repita el acto, ¿no? Las complicaciones, pregunta de examen. La complicación más frecuente es la estenosis, ¿ya? La estenosis. La perforación es otra y las hemorragias es otra. Lo más triste es ver a una paciente que haya tenido un gesto suicida, que no haya consumado el acto y que años después tenga una estenosis de este tipo. Es lo más terrible que pueden encontrar, porque son pacientes que para esa estenosis tienen que someterse a dilataciones periódicas todos los meses incluso, ¿no? Entonces, realmente es un poco bastante fastidioso, diría yo, pero es la complicación más frecuente que se encuentra. Este es un algoritmo para que lo tengan simplemente nada más, ¿no? Este es de acuerdo, ¿qué cosa es lo que hacen de acuerdo al grado de severidad que haya de la quemadura? Si es grado 0, le dan de alta. Si es un 1 o 2A, le pueden proveer tolerancia al paciente, o sea, prueban líquidos. Si les tolera bien, se va de alta. Si el paciente no tolera, obviamente, hay que mantenerlo todavía en observación. Pero si el paciente tiene un 2B, tiene necrosis, tiene ulceraciones, la alimentación ya tiene que ser por una sonda nasoentérica. Y si hay lesiones muy profundas, incluso se hace gastrostomías, es decir, la alimentación ya no va a ser por boca, sino va a ser por un orificio que se va a hacer directamente
al estómago o al yeyuno si es que el estómago estuviese lesionado en el caso de los ácidos, ¿no? Entonces ya son casos mucho más serios. Pregunta 10. Ya les expliqué esofagitis por cáusticos, no pueden fallar esa pregunta. A ver, ¿cuál es la respuesta ahí? A ver, ¿las lesiones por ácidos son más profundas que los por alcalinos? Falso, ¿no es cierto? Es más profundo generalmente en los álcalis. ¿El esofagograma, la prueba diagnóstica de elección para esta lesión? ¿Esofagograma se hace? ¿Qué se hace? Puede hacer endoscopia en un momento, ¿no? En los adultos la ingesta de cáusticos es casi siempre accidental. La medida terapéutica más eficaz es la neutralización del ácido o alcalino. Falso. Superada la fase aguda, la estenosis es la principal complicación. Verdadero. Tan sencillo. Están inspirados hoy día, entonces. No, muy bien. Veamos un poquito de reflujo gastroesofágico. Aprendan a definir tres cosas importantes. No es lo mismo reflujo, no es lo mismo esofagitis, no es lo mismo enfermedad por reflujo, no es lo mismo regurgitación. Son términos diferentes. Reflujo simplemente es el retorno del contenido gástrico o intestinal al esófago. Eso es reflujo. Pero cuando hay síntomas y cuando hay lesiones esofágicas, ahí se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿De acuerdo? La esofagitis es básicamente el daño de la mucosa. Ese es el daño de la mucosa. Entonces no olviden por favor eso. Una cosa es reflujo y otra cosa es enfermedad por reflujo. ¿Sí? No confundir eso. La esofagitis ya es el daño de la mucosa que puede ser ocasionado por el reflujo. Cuando hay una definición ya lo tienen, ¿no? El contenido del estómago que ustedes ven acá regresa a través del esfínter esofágico inferior y lesiona la mucosa distal de esta, ¿no? Incluso puede llegar hasta el tercio medio, incluso ser superior en algunos casos muy severos, ¿no? Ocasiona síntomas molestos y complicaciones. Fisiopatológicamente está dado por una alteración entre los factores protectores y los factores agresores que puede haber. Los factores protectores son la barrera de moco, fundamentalmente, o el aclaramiento, es decir, el vaciamiento del esófago y el estómago ahí. ¿Cuáles son nuestros factores agresores? El ácido, ¿no? La bilis. Recuerden que la bilis también es un factor irritante, no lo olviden. La pepsina. ¿Qué cosa es la pepsina? ¿Qué es la pepsina? ¿Es una enzima que sirve para qué? Doctores, todo está siendo grabado. Hablen. La pepsina es... Ok, sirve para la digestión de proteínas. ¿Qué célula la produce? ¿Qué célula la produce? ¿Qué célula produce la pepsina? Deberían tirarme un choclo desde ahí atrás porque ninguna célula produce pepsina. La célula parietal produce ácido clorhídrico y factor intrínseco. La principal produce pepsinógeno, no pepsina. ¿Ya? La principal produce pepsinógeno. Una vez que el pepsinógeno hace contacto con el ácido clorhídrico, recién eso se convierte en pepsina. Otra pregunta que puede ser de examen, así que no se olviden, ¿ya? Los síntomas que pueden presentar en un reflujo son los típicos. El que ha tenido reflujo alguna vez en su vida va a poder discernir todo esto. Pirosis y regurgitación ácida es lo típico. Pirosis es la sensación de ardor retroesternal. Los síntomas atípicos son dolor torácico, eructos, náuseas, puede haber disfagia, ojo, puede haber pacientes que tienen disfagia por reflujo, llenura precoz o dolor epigástrico. Pregunta de examen. ¿Cuál es la causa de dolor torácico no cardiogénico más frecuente? ¿Qué me contestarían?
si estamos hablando de reflujo, será el reflujo gastroesofágico. No lo olviden, en la parte cardiológica, los cardiólogos, por ejemplo, cada vez que llega un paciente con dolor torácico a una emergencia, muchos sospechan que puede ser un dolor cardiogénico, ¿no? Si ustedes descartan el problema cardiogénico, la causa más frecuente de este dolor torácico suele ser reflujo gastroesofágico. Suele ser reflujo gastroesofágico. Entonces no olviden eso. Causa más frecuente de dolor torácico no cardiogénico es el reflujo gastroesofágico. La endoscopía, doctores, otra vez, para reflujo gastroesofágico no sirve. ¿De acuerdo? No sirve. Tú no puedes hacer un diagnóstico de reflujo gastroesofágico por endoscopía. No se hace. Eso es importante que me tengan en consideración, porque todo el mundo cree que porque tiene reflujo tiene que hacerse una endoscopía. La mayoría de pacientes que tienen reflujo gastroesofágico tiene características normales en su endoscopía. O sea, el 50 o 70% de pacientes que tienen reflujo están normales sus endoscopías, normales. O sea, eso quiere decir que hay reflujo, produce síntoma, pero no hay daño estructural ahí. Por eso no es un método de diagnóstico sensible la endoscopía. ¿Para qué sirve entonces la endoscopía? Para que ustedes diagnostiquen si realmente ya hay una lesión producida por el reflujo o si hay otra causa de este reflujo en sí, o otra causa de la pirosis, o otra causa de la molestia gástrica. En otras palabras, la endoscopía sirve para descartar cualquier patología maligna que puede encontrar, cánceres de esófago, cánceres de estómago, hernias hiatales, etcétera, etcétera. Para eso sirve una endoscopía en el caso de reflujo, pero no sirve para hacer un diagnóstico. Jamás van a ver ustedes un informe endoscópico que diga reflujo gastroesofágico, no hay. Entonces, cuando ustedes vean en el examen, porque así va a venir en el examen este año, si el método diagnóstico de elección para un reflujo gastroesofágico es la endoscopía, la respuesta es falsa, no es la endoscopía. Miren, esto es solamente para que se distraigan un poco. Esta es la parte del esófago, esta es la parte del esfínter esofágico inferior y esta es la parte del estómago ya. Este es el endoscopio. Si el endoscopio a la puntita le das una vuelta en U, debería verse así el esfínter esofágico inferior. Cerradito, bien cerradito. Pero en el caso de que haya una hernia hiatal, por ejemplo, es decir, no hay una buena continencia, el estómago se va a subir por acá y ya no va a haber un esfínter esofágico inferior bien definido. Por consiguiente, si tú entras con un endoscopio y das la vuelta en U, ves este hueco, por ejemplo, acá. Eso es una hernia hiatal. Ese es algo que ustedes van a encontrar frecuentemente en un montón de pacientes. Muchos tienen hernias hiatales, muchas personas tienen hernias hiatales. Su principal síntoma es el reflujo. Doctores, pregunta de examen. ¿El tratamiento de una hernia hiatal es quirúrgico o médico? Por descartes, ¿qué será? No es quirúrgico, doctores. Solamente se hace tratamiento quirúrgico de las hernias hiatales en ciertas condiciones. La mayoría de hernias hiatales son hernias muy leves o muy pequeñas. Por consiguiente, lo que se prefiere dar es tratamiento médico, tratamiento sintomatológico, nada más. ¿De acuerdo? Las hernias hiatales cuando son muy grandes, realmente cuando tienen mucha sintomatología, pueden ser operadas. ¿Por qué? Porque la cirugía de una hernia hiatal tiene una complicación y es una complicación sumamente común y es que produce disfagia. O sea, si su paciente venía por una hernia pequeñita de 3 centímetros, por ejemplo, y venía por reflujo, y ustedes lo mandan a operar, lo más probable es que este paciente termine ya también sin poder deglutir los alimentos porque deba producir disfagia. Entonces, solo ciertos pacientes se benefician con una cirugía de este tipo. ¿De acuerdo? La mayoría de tratamientos para hernia hiatales suelen ser tratamientos médicos, sintomatológicos nada más. Doctores, esto es algo que ustedes muy pocos conocen.
y esta es una causa, una de las grandes cosas que se discuten ahora en los congresos de gastroenterología y todo esto es sacado de la definición de Montreal. ¿Qué es lo que, en qué significa, qué establece todo eso? Existen patologías que están asociadas a reflujo, o sea, patologías extraesofágicas. Y hay patologías que ya están establecidas que sí tienen relación con reflujo. Por ejemplo, el síndrome de tos por reflujo. Hay pacientes que tienen tos crónica, tosen y tosen, meses, años de años, obviamente BK negativos, ¿no? Obviamente BK negativos. Y son pacientes que tienen tos crónica. Les das omeprazol un tiempo y se curó la tos. Eso es un síndrome de tos por reflujo. Hay síndrome de laringitis por reflujo. Muchos pacientes que son mandados por el otorrinolaringólogo porque todos los años, siquiera 3 o 4 veces, tienen ardor o tienen odinofagia y tienen irritación laringea. Todos los años tienen lo mismo. Les hacen cultivos y todo el mundo cree que está resfriado, por ejemplo. Simplemente puede tener reflujo, nada más. Síndrome de asma por reflujo. Niños que tienen broncoespasmos frecuentemente, y los llenan de broncodilatadores, los llenan de corticoides. El chiquito tiene una cara de luna llena y ya está todo gordo porque está lleno de corticoides, y no necesariamente tiene que ser eso. Puede ser simplemente un síndrome de asma por reflujo. Hay erosiones dentales por reflujo también, caries o alteraciones de la dentina por eso. Esos 4 están totalmente establecidos, existen esos diagnósticos, ¿de acuerdo? Hay otros que están propuestos, como la sinusitis, la faringitis, la fibrosis pulmonar idiopática y otitis media recurrente incluso. Todo eso por reflujo. Así que vayan pensando que eso ya puede ser pregunta de examen estos años, ¿ya? Estos son los síntomas extradigestivos, solamente para que tengan el gráfico y no lo olviden luego. Doctores, aquí empieza un poco los métodos diagnósticos modernos que existen para reflujo gastroesofágico. Endoscopía, no. Lo que se hace es una pH-metría. La pH-metría suele ser ambulatoria, ¿de acuerdo? Y la pH-metría se hace cuando ustedes encuentran una endoscopía normal. Es decir, hicieron endoscopía porque quisieron descartar otra cosa. El paciente pero sigue con reflujo, sigue teniendo pirosis, sigue teniendo regurgitación ácida. Entonces, ¿qué le piden? Una pH-metría de 24 horas. La pH-metría se hace de esta manera, por ejemplo, ¿no? Tienen un catéter y eso está asociado a un dispositivo que mide los picos de pH. Ese catéter llega obviamente hasta el esfínter esofágico inferior y el reflujo ácido hace que se marque, tiene un sensor ahí que finalmente es leído acá abajo, ¿no? Eso es una pH-metría de 24 horas. Hay 2 tipos de pH-metría, esa por catéter y hay una cápsula de Bravo. La cápsula de Bravo utiliza wireless, es decir, simplemente es una cápsula y manda por señal a un transductor nuevamente para que vea. ¿Creen que eso es lo último de lo último? Pues no, esto es chicha, esto hace años que se hace, muchísimos años que se hace, y es más, esto ya no es el método de elección. Ahora se utiliza lo que es la impedancia esofágica. La impedancia esofágica lo que hace también es introducir un catéter que llega incluso, como ustedes pueden ver acá, hasta el esfínter esofágico inferior, y es una herramienta obviamente que ve no solamente el reflujo, o sea, no solamente ve que haya la acidez, sino incluso puede definir qué tipo de alimento es el que está produciendo el reflujo, si es gas, si es líquido o si es sólido. Para eso sirve una impedancia esofágica, ¿de acuerdo? Es un método muchísimo más moderno. No solamente tiene esos sensores acá, también tiene sensores para poder definir entonces en diferentes niveles cuál es el alimento o qué tipo de alimento en este caso, si es gas, si es líquido o si es sólido, puede estar ocasionando el reflujo en este caso. Impedancia. ¿Creen que eso es lo último? No, porque hay equipos que ya miden impedancia y pH a la vez, se llama impedancia o pHimetría. Es lo mismo, es el mismo esquema. Los 6 canales de impedancia con canales para pHimetría.
O sea, simplemente hay una mezcla de las dos, impedancia, pHimetría. ¿Creen que eso es lo último? No, existe lo que es la impedanciomanometría, es decir, ya no ves solamente eso, sino que incluso puedes llegar a medir la presión del esfínter esofágico inferior. Puedes medir incluso la presión, ya mides pH, ya mides impedancia, ya mides presión. Todo eso puedes llegar a ver. Esto es lo que ve una impedancia manometría, ¿no? Tiene canales de presión acá, canales de pH, y obviamente eso es. Y todo bajo el mismo esquema, ¿no? O sea, simplemente un catéter y ese catéter que tiene sensores que van a ser, obviamente, como les digo, traducidos a una señal. Eso es un equipo, por ejemplo, de manometría de alta resolución. Y esto es, por ejemplo, lo que se ve. Obviamente no les voy a explicar cómo se lee una manometría de alta resolución. Eso amerita un estudio bastante profundo y capacitaciones frecuentes. Pero esto es lo que se llega a ver, por ejemplo. Esto es una deglución normal, por ejemplo. Y acá puedes medir incluso la presión que hay dentro de ellos. Eso es una manometría de alta resolución. O sea, ya aparte de la impedanciomanometría, hay impedanciomanometría de alta resolución. Esto es una alta resolución, ya. Eso preguntan en el examen, lo dudo. Lo dudo, eso lo que les he mencionado lo dudo. ¿Por qué? Hasta hace unos años las preguntas del examen eran: el método diagnóstico para el reflujo gastroesofágico es, y les ponen endoscopía, pHimetría, etc, etc. ¿Cuál marcarían? Entre esas dos, ¿cuál marcarían? pHimetría. Y si les ponen endoscopía, pHimetría y pHimetría con impedanciometría, ¿qué marcarían? pHimetría con impedancio. ¿De acuerdo? Y si les ponen pHimetría con impedancio y impedanciomanometría a la vez, siempre vayan a la escala, es lo último. Eso suele pasar muchas veces con el transcurso de los años. Cuando ustedes lean sus banquitos, como les encanta leer los banquitos, y lean una pregunta de hace 10 años, la respuesta es pues pHimetría. O hasta incluso van a encontrar de hace unos 20 años la respuesta test de Bernstein. ¿Saben qué era el test de Bernstein? Se hacía instilaciones de ácido clorhídrico al 0,1 normal, ¿no? Y si reproducía los síntomas de un reflujo, eso era, por ejemplo, un diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Eso, por ejemplo, ya no suele hacerse, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora ya tienen el orden más o menos en el que pueden encontrar la pregunta. La radiología es otra cosa que ya no suele hacerse, ¿no? Ya no suele hacerse como diagnóstico después de que han aparecido estas. Obviamente porque la radiología podría haber complicaciones nada más de esofagitis severa, ¿no? La esofagitis leve solo se veía en 25% de los casos, pero en caso de que sea muy un radiografista experto, ¿no? Acá, por ejemplo, si yo le saco las flechas, les aseguro que ni yo puedo ver las úlceras aftoides que están ahí. Porque miren, a ver, acá hay una úlcera aftoide, esta es otra úlcera aftoide acá, otra úlcera aftoide acá, acá y acá. Con muy buen ojo de repente se puede, pero esto es una esofagitis severa, por ejemplo, ¿no? Ya no se utiliza radiografía, por favor, ¿ya? Las opciones de tratamiento para reflujo, siempre los hábitos, cambiar los hábitos alimenticios y dietéticos, el tratamiento farmacológico y la cirugía. Doctores, van a encontrar ustedes dentro de su vida diaria también muchas cosas que el médico sugiere que hagan cuando uno tiene reflujo. Una de ellas es, por ejemplo, esta: levantar la cabecera a 45 grados y dormir así para evitar el reflujo. ¿Puede mejorarte los síntomas? Sí, puede mejorarte los síntomas. Pero hay una cosa que está demostrada bajo todos los tipos de metaanálisis que realmente disminuye el reflujo gastroesofágico, y es, si el paciente es obeso, que baje de peso. Si baja de peso, y su paciente para empezar es obeso y tiene reflujo gastroesofágico, el disminuir de peso es la cosa que está totalmente demostrado que disminuye el reflujo gastroesofágico, mejora muchísimo los síntomas. Esto de llevar la cabeza y todo eso también sirve, pero no está muy consensado, solo son indicaciones que se puede dar.